llegamos, como nos decía el pastor Efraín, a nuestro sola hoy de sola fe. En una iglesia que sea saludable y que esté comprometida con la instrucción bíblica debe considerar esto, que ha acompañado durante un número de décadas a las iglesias cristianas, que lo llamamos las solas, ¿no? Las solas fueron confeccionadas en el siglo XX, no en la época de la Reforma. La época de la Reforma, fundamentalmente las dos primeras, quizás la tercera, y ya en el siglo XX fue que ya muchas iglesias dijeron, mire, es una forma muy sucinta de identificar una iglesia saludable. No es la única confesión de fe, nosotros tenemos varias confesiones de fe, más amplias, más extensas, pero sí una iglesia que defienda sólidamente desde la palabra de Dios estas 5 convicciones va a ir, digamos, bien encaminada. Entonces nos pareció que era importante este año hacer la seriecita y a veces pasamos por diferentes textos de la Biblia para ahondar en estos asuntos tan importantes. Les va a sorprender un poco el capítulo de la Biblia que estudiaremos para hablar de sola fe. Es el capítulo 53 de Isaías. Digamos que 2 comentarios sobre la escogencia del texto. Lo primero es que a mi papá le encantaba este capítulo, especialmente leerlo cuando se hacía la Santa Comunión. Los cristianos celebramos, en nuestro caso, hoy en día todos los miércoles, pero algunas veces cada mes, en domingo en la mañana, la Santa Comunión, la mesa del Señor, que el Señor ha dicho, cuando se reúnan, recuerden y anuncien el Evangelio. Así que, bueno, mi papá se emocionaba mucho leyendo. Yo no recuerdo una sola vez que haya realizado o presidido la Santa Cena y no hubiera leído Isaías 53, porque es tan profundo, tan bello ver ahí todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y, entonces vamos a leer Isaías 53. Pero también es porque por ahí andan unas personas que yo no estoy seguro si deberían llamarse hermanos, que están enseñando que la doctrina de la justificación por la fe fue una invención de San Pablo, apoyado en el derecho romano que hablaba de la penalización y de la culpa y cómo la sociedad resuelve el asunto de la culpa de los individuos. Entonces, también yo pensé, qué tan bonito sería ver la justificación por la fe en el Antiguo Testamento, porque es una doctrina que está de pasta a pasta de la Biblia. Por supuesto, libros del Nuevo Testamento como Romanos y Gálatas son compendios de esa maravillosa doctrina donde se profundiza muchísimo allí. Pero me pareció que es lindo leer en el Isaías 53 y por eso también escogimos para la liturgia de hoy un texto de los Salmos, el Salmo 51, donde decimos contra ti he pecado, lávame, quita mi maldad, y se ve este aspecto de la doctrina de la justificación por la fe. Leamos entonces Isaías capítulo 53, todo el capítulo. Para que se ubiquen en los primer verso hay 2 preguntas. Esas 2 preguntas orientan mucho el capítulo porque hace la pregunta de quién ha creído. ¿Cómo es que se mueve el brazo de Dios para que una persona crea? Y eso es una pregunta que tiene el profeta en esa época desolada y triste que vivía Israel, pasando por reinados corruptos y corrupción política y todo lo demás que nos dista mucho de nuestra realidad. Y en ese capítulo 53 lo que hace el Señor por medio de su profeta es predicar el Evangelio. Algunos han dicho, esto es la predicación del Evangelio más clara que hay en todo el Antiguo Testamento. Isaías 53, leemos desde el verso primero. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.
Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios, ¿cierto? Y que fue escrito 700 años antes que ocurrieran estas cosas. Oremos al Señor y pidamos que nos guíe a vivir en esta palabra maravillosa de Dios. Señor, gracias por permitirnos leer tu santa palabra guardada a través de siglos para nuestra edificación. Gracias por darnos la fe y gracias por darnos el anhelo de crecer en esta fe para cada vez aferrarnos más y más a tus promesas y a tu plan poderoso. Danos esta gracia de poder profundizar y afianzarnos más y más en esta sana doctrina de tu palabra que es la justificación por la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, uno tiene que aclarar cuando va a hablar de la sola fe que no se refiere esta frase a la fe en el sentido natural, aquel que aparece, por ejemplo, en la vecina que le dice a su amiga de la cuadra, tienes este problema de salud, tómate esta medicina, esta pastillita, le dice, pero tómeselo con harta fe. No es a esa fe a la que nos referimos. Por supuesto, una disposición positiva y optimista hacia que las cosas pueden mejorar, eso está bien, ¿cierto? Porque pues imagínese, usted tomarse una pastillita y pensar, no, esto me va a caer muy mal, pues no es como la mejor de las disposiciones. Pero no es a eso que nos referimos cuando en una ortodoxia evangélica decimos sola fe. Tampoco nos referimos a la fe en el sentido general de la vida cristiana. Confiar en el Señor y en sus promesas. Cantábamos esta mañana, nos movemos por la fe, ¿cierto? O sea, que confiamos en la dirección de Dios en nuestra vida, aún en los momentos de estrechez económica, de enfermedad, decimos, el Señor dijo, no me dejará ni me desamparará. Vamos ahí con fe. Tampoco nos referimos a esa fe. Y es bíblica esa fe. Nos referimos específicamente a la doctrina de la justificación por medio de la fe. Al hecho de que Dios resuelve el meollo del problema humano a través de un acto de justicia, que no es como la justicia humana, que es la justicia de Dios por medio de la obra, de la sangre, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que explicarlo bien porque la fe y el concepto de la fe es una de las cosas más enredadas, más malentendidas que hay en el mundo religioso, espiritual, nómbrelo como quiera. Por ejemplo, nosotros debemos decir
que somos salvos por medio de la fe, no por la fe. Quizás eso yo lo he dicho ya antes en otra prédica. Nosotros somos salvos por medio de la fe, no por la fe. Está bien decir que somos salvos por fe. Y algunos textos bíblicos que leeremos, veremos que dicen salvo por fe. Pero cuando se dice por, no se refiere a un por en el sentido causal. No es que Dios vio mi fe y entonces dijo, oh, esta persona tiene mucha fe, premiémoslo con la salvación. La causa de nuestra salvación no es la fe, es el medio. Quizás la mejor ilustración de eso la encontramos en un libro que les recomiendo, es gratuito, navega gratuito por internet, de nuestro amado pastor inglés antiguo, Charles Spurgeon. Spurgeon tiene un librito que se consigue gratuito y se llama Todo de Gracia. Es un librito maravilloso que recoge mucho de las enseñanzas que él tenía sobre el evangelio. En ese libro, él en varios lugares del libro usa esta ilustración del salvavidas. No del salvavidas que está en la orilla de la playa, del salvavidas que es como una especie de pan de queso grande naranjado. Que cuando tú estás en un naufragio, pues yo no te recomiendo que estés en un naufragio. Cuando estés en un naufragio, te tiran ese salvavidas naranjado. Hoy en día le ponen inclusive lucecitas, ¿cierto? Y tú estás allí acosado por esas olas que caen sobre ti, por muy buen nadador que sea. Un naufragio es un naufragio, la tormenta, y si no te tiran ese salvavidas, en segundos quedas hundido bajo la presión de aquellas aguas y mueres. Spurgeon explica que una persona, si le preguntaran, ¿qué fue lo que te salvó a ti? Esa persona no diría, yo soy salvo por un salvavidas. Él diría, yo fui salvo por las personas que estaban en el barco y jalaban el salvavidas. Por las personas que le tiraron el salvavidas. Lo único que él hizo fue agarrarse a eso y ellos lo sacaron. Él explica esto para ayudarnos a entender que no es que hay una virtud en la fe, sino que la fe es el instrumento que Dios usa para nuestra salvación. Es Dios el que nos salva por la obra de Cristo, por su gracia inmerecida, pero usa el instrumento de la fe. A propósito, esa fe es dada por Dios y esa fe establece claramente nuestra impotencia. No había nada que yo podía hacer, solo confiar. No había nada que yo podía reponer o sustituir o compensar a Dios. No había nada en mí. Entonces yo solo me agarré de la única cosa que Él estableció para mi salvación, que fue el instrumento de la fe. La fe en sí misma es humillante, como veremos más adelante. Entonces esto es muy, muy importante. Ahora, nuestro texto establece en el primer verso una pregunta que espero que nos guíe hasta el final, y una pregunta que se repite en una forma de paralelismo que ayuda muchísimo a entender una pregunta con la otra. ¿Quién ha creído? ¿Cómo es que una persona llega a creer? ¿Quién es el que llega a creer este mensaje? Y vamos a ver que es que el mensaje aparentemente no es atractivo. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, que quien ha creído es porque hay una revelación y una acción de Dios. Y sigue con nuestro texto en un bosquejo que espero que me sigan en ese bosquejo, muy sencillito, la verdad. Versos 2 y 3, ¿quién es el que hace esta obra? Versos 4 y 6, ¿qué fue lo que hizo este siervo del Señor que se describe en el verso 11? Él, lo llama él en varias ocasiones, pero en el verso 11 nos dice que es el justo, mi siervo, que en el libro de Isaías se lo han llamado el siervo sufriente. Hay cantos del siervo sufriente que permite ver claramente que es una persona que se va contemplando en los profetas como el Mesías, y el Nuevo Testamento, los evangelios, Hebreos, Primera de Pedro, los libros de Pablo, Romanos, Gálatas, lo señalan como, ese es Jesús, ese es Jesús. 700 años antes anunciado. Verso 4 al 6, ¿qué hizo? Verso 7 al 10, ¿por qué lo hizo? Y es muy importante establecer eso. No fue un accidente de la historia, había una razón para hacerlo, pero verso del 10 al 12 va a decir, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál era el propósito?
cuál era el plan que Dios tenía. Así que iremos por ese breve bosquejo para conocer, si usted lo repasa en su mente, ya se ha edificado con este capítulo, o si de repente es primera vez que sus ojos están puestos sobre Isaías 53. En primer lugar, ¿quién? Noten los versos 2 y 3. No nos dice mucho sobre la persona del Mesías, el siervo del Señor, que va a hacer la expiación, la propiciación, la redención, la obra de una justicia sustitutiva de Dios a favor del pecador. Pero sí nos dice unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el verso 2, dice que él creció en el desierto, en medio de una situación que no traía ninguna aspiración y que de hecho su aspecto y su majestad no era para nada hermoso. Y que nosotros mismos lo miramos y su apariencia no era nada deseable. En el verso número 3 dice que al punto que ese hombre que Dios levantó en la historia es despreciado y no lo estimamos. Eso es todo lo que nos dice en cuanto a una introducción de este personaje, en cuanto a quién es, quién es. Es Juan el Bautista el que señala a Jesús como el Cordero de Dios. Tiene que señalarlo. La historia de los evangelios sobre Jesús, si alguien la leyera de una manera reflexiva, alguien que no se ha iluminado por la gracia de Dios, y una persona que lee la historia de Jesús debe quedar con dos rabias muy grandes. La primera rabia muy grande es que él quedará airado con las personas que mataron a Jesús. Es decir, ¿cómo es posible que el hombre más santo, más puro, más bueno, más útil, más sabio que ha conocido la historia, no lo dejan vivir sino 33 años y lo matan? Uno quedaría con esa rabia. ¿Por qué pasó esto? Pero no quedaría con una rabia mayor con Jesús. Si una persona examina la vida de Jesús, diría, ¿cómo es posible que este hombre que podía liberar a personas de demonios, resucitar muertos, multiplicar el pan, sanar a los enfermos, calmar la tormenta, por qué se deja hacer eso? Entonces, el que lea la historia de Jesús termina despreciando eso, despreciando a Jesús. ¿Por qué no se quedó con nosotros 2000 años resolviendo las guerras, la maldad del mundo, el hambre de la humanidad, enseñándole a la humanidad las cosas extraordinarias que él enseñó? Y la razón es una sola: porque él consideró que su obra más importante era morir. No hay nada más importante que Jesús haya hecho. Yo sé que tú necesitas un milagro. Yo sé que oramos porque pasen cosas extraordinarias, que se acaben las guerras, que personas que amamos sean sanadas, pero Jesús consideró que nada era más importante que subirse a una cruz y morir. Y por eso es que nuestro texto presenta a este Mesías como la humanidad lo contempla y dice, esta persona, y solo sirvió 3 años. Y nos deja como con esa sensación para seguir nuestro texto al siguiente punto, del 4 al 6. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Noten, por favor, en los tiempos del pasado, como está presentado el texto, ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, fue herido de Dios y afligido, verso 5, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. De hecho, dice que si nosotros quisiéramos tener paz, la segunda parte del verso 5, tendría que el castigo venir sobre él. Que si nosotros quisiéramos tener sanidad, tendría que venir la herida sobre él. Y verso 6 deja absolutamente claro que él no era el del problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, torpes, insensatos, repetitivos en el pecado, esclavos de la maldad. Nos perdimos, nos apartamos cada cual, porque no nos apartamos de la misma manera, cada cual por su propio camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces hasta el verso 6 deja claro qué fue lo que hizo.
Él vino a pagar una deuda, a llevar el pecado de otros. Este lenguaje es claramente un lenguaje judicial. El juez está en el tribunal y te declara culpable. No tienes nada que hacer, no puedes cambiar el pasado, no puedes pagar por tus pecados, estás condenado. Y el mismo juez se baja del estrado, toma el lugar del reo y le dice, te declaro a ti justo porque yo voy a llevar tu maldad. Los estudiosos de la teología ven aquí esas semblanzas extraordinarias del Antiguo Testamento de la doctrina de la Santísima Trinidad. Porque Dios es simultáneamente el juez, el que está imponiendo el castigo sobre el justo, sobre el santo, y es Él el que está llevando la culpa. Y esto es Dios Padre poniendo todo el castigo sobre Dios Hijo que toma nuestro lugar. Eso es la esencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero llega uno al verso 7 y uno quiere saber por qué lo hizo. Y noten por favor que el texto, en una forma un poco poética también, nos deja claro que Él lo hizo de manera voluntaria. Miren el principio del verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Él no fue a la cruz diciendo, pero esto no es mi culpa, como hacen los niños cuando pelean con sus hermanitos. O el verso 7 al final repite, no abrió su boca. Y en el verso 10, ahí justito en la mitad, cuando Él se entregue a sí mismo. No fue una injusticia de la historia. No fue un error de los romanos. No fue un error del pueblo judío. Él vino a morir. Por eso hermosamente decimos en la Navidad, en la Navidad celebramos el nacimiento de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que nació para morir, para entregarse a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. Él tenía todo el poder para evitar eso. Y la noche de Getsemaní, ustedes recuerdan, como varón de dolores, afligido de Dios, en ese diálogo trinitario, Padre, si fuera posible, pasa, pero no sea mi voluntad. Y toma nuestro lugar para decir que sea tu voluntad. Pero claro, eso nos lleva a la última pregunta, que es, me parece a mí, la más importante que enfoca nuestro texto. ¿Para qué? Noten por favor que el texto ha sido intencionalmente escrito por el Espíritu Santo para decir que es Dios el que lo hace. Final del verso 4. Herido de Dios y afligido. Segunda parte del verso 6. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad. Verso 10, por si de pronto todavía usted está ahí pensando que fue un error de la historia, que fueron los romanos, que fueron los judíos que no creyeron, gente muy mala, no. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Lo que vemos aquí es que es un plan. Es un plan de Dios, anunciado 700 años antes. Un plan de Dios judicial, en el que había una persona que era un reo condenado, un pueblo que merecía el juicio santo, la ira santa de Dios, pero un Dios que hace un plan para que nuestro Señor Jesucristo, el siervo del Señor, llevara nuestras culpas. Ahora, la certeza de ese plan se nota especialmente en el uso de los tiempos. Note, por ejemplo, verso 4, que sorprende el uso del tiempo pasado. Ahora, recuerde, esto es anunciado proféticamente por inspiración de Dios al profeta Isaías. 700 años antes, es decir, esto no ha pasado todavía. Y usa el tiempo pasado. Él llevó nuestras enfermedades,
cargó nuestros dolores, lo tuvimos por herido de Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué usa el tiempo pasado? Si eso todavía no había que esperar 700 años después para que esto pasara. Bueno, esto tiene que ver con un asunto que hay en la literatura. Y usted se da cuenta que nosotros también usamos esa forma de lenguaje. Usamos el pasado para afirmar una condición del futuro. Por ejemplo, usted le gusta el fútbol. Y entonces en la unidad donde usted vive, y vamos que las mujeres están jugando mejor fútbol que los hombres hoy en día, hace usted un equipo de fútbol para entrar a un torneo. Entonces usted busca unos vecinos, unos amigos, los entusiasma y arma el equipo de fútbol de la unidad. Por supuesto busca los que sean los menos rodillones, los que un poquito más pero arma su equipo ahí para el torneo. Llega el día del partido. Saltan a la cancha con su camisetica nueva, bien hermosa, guayitos, todos organizados. Cuando ven que el equipo que viene a jugar contra ustedes están todas las estrellas de la Champions League, los mejores jugadores del mundo. Ponga los nombres que quiera. Ahí salta este y el otro, esos que ganan millones, que se lo pelean los mejores equipos para jugar, para tenerlos en su plantel. Usted se mira con sus compañeros y dice, ya nos golearon por 100 goles, ya perdimos. Tú usas una expresión del pasado para referirte a algo del futuro. ¿Por qué? Porque está absolutamente claro de que nos golean, nos golean. Entonces usted dice, ya perdimos. Pero si todavía no ha empezado el partido, no, pues que, por favor, es que ¿usted cree que puede pasar otra cosa? Eso es lo que está haciendo Isaías aquí. Usa el pasado para decir, ¿es tan seguro este plan de Dios? ¿Puedes confiar tanto en este plan de Dios? Que es como que ya todo esto pasó. Como que ya nadie lo puede remover, nadie lo puede cambiar. Es el plan de Dios, como nos dice el verso número 11, de justificar a muchos. ¿Qué es justificar? Es poner justicia sobre una persona que no la merece. Declararle justo a una persona que no merece. A causa de que el siervo del Señor ha llevado la maldad de ellos. Yo pienso que quizás uno de los mejores ejemplos para entender Isaías 53 lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Esta mañana dije capítulo 9, pero no es el capítulo 9, capítulo 8 de el libro de los Hechos. Ahí nos narran la historia de un homosexual. Este homosexual en esa época lo llamaban eunuco. Seguramente era homosexual a causa de un trauma. Jesús explicó que habían eunucos de muchos tipos. Pero lo más seguro es que este eunuco había sido homosexual a causa de un trauma. Seguramente de niño, de jovencito lo habían castrado. Lo que ocurrió en la Edad Media lamentablemente con esos famosos castrati en la Scala de Milán, en el canto, en el bel canto de Europa. Afortunadamente eso se paró de hacer, pero en este caso le hacían ese procedimiento para entrenarlo, para ser como el guardián del harén o el compañero de la reina, y esto aseguraba que él nunca haría nada en contra de esto, ni interés, ni abusar, nada de eso, y que estaba entrenado para hacer. Y muchas veces llegaban a ser muy buenos en su trabajo y llegaban a escalar a posiciones altísimas. Y este hombre, este eunuco era, nos dice, como el tesorero, el ministro de finanzas de una reina poderosa de Etiopía. No sabemos cómo, pero este eunuco llegó a la lectura del profeta Isaías. Imagínense a qué capítulo de Isaías llegó. Exactamente al capítulo 53. Y uno solo puede pensar que es por la misericordia y la gracia del Señor. Se hace la pregunta que hay que hacer en Isaías 53. ¿Quién? Él había podido preguntar muchas cosas con respecto a Isaías 53.
Pero el Espíritu Santo en su bondad le llevó a hacer la pregunta, ¿qué era? ¿Quién? Yo quiero saber quién. ¿Es ese profeta que vivió hace 700 años? ¿O será otro? Y bueno, Felipe, que nos da un ejemplo de cómo evangelizar extraordinario, porque Felipe, pues no solo dice es guiado por un ángel, que puede ser un hermano, pero después nos dice el Espíritu le habló, él se junta al carro, no lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía, y ve que está leyendo la Biblia. Y entonces nos da estas pautas de evangelización. Primero le dice, ¿usted qué lee? No llega con un paquete de evangelización, sus argumentos, sus estructuras apologéticas y sus argumentos filosóficos para convencer. No. ¿Usted qué está leyendo? ¿Qué está viendo en las redes sociales? ¿Qué le llama la atención? Entonces el eunuco le dice, estoy leyendo profeta Isaías. Y escucha su pregunta. ¿Qué ejemplo extraordinario de evangelización? Escuchar las preguntas que tienen las personas. Y no buscar desempacarles nuestro paquete de conocimientos bíblicos para que nos admiran. No. ¿Usted qué lee? ¿Eso le está generando alguna pregunta? Y este hombre le dice, bueno, por favor, explíquenme. ¿Cómo voy a entender si no me explican? Y yo que llegué aquí, me estanqué. Yo, ¿quién? ¿Quién es este personaje que es despreciado, que está poniendo su vida, que parece que encarna un plan de Dios? ¿Quién? Y el texto nos dice, para seguir con este pequeño curso de evangelización, que Felipe, comenzando con esa escritura, le presentó el evangelio de Jesús. Digo, claro, ¿dónde debemos comenzar a evangelizar? ¿Dónde están las personas? Cada persona tiene preguntas, inquietudes. En las noches oscuras de su alma se pregunta cosas. Y comenzando, no sabemos exactamente qué fue lo que Felipe le habló del evangelio. No tenemos toda la información, pero sabemos que evidentemente le dijo, ese que está allí es Jesús. Porque cuando le he hablado un poco, el eunuco le dice a Felipe, para el carro. Usted me ha dicho, no tiene que llenar esos espacios en las líneas, que los que creen en este Mesías, en Jesús, también dice que ese ya vino, Jesús de Nazaret, se bautizan. Bueno, entonces yo me quiero bautizar. Entonces Felipe le dijo, si usted cree en Jesús, es todo lo que necesita. Creer en Jesús. Sola fe. Entonces dice el texto que se bajan del carro, Hechos 8, y lo bautiza. No hubo curso de bautismo. No hubo un grupo de gente que los vio. Bueno, posiblemente este funcionario iba con una serie de soldados, con una comitiva, pero no había iglesia más que Felipe con este nuevo convertido y le bautiza. Ejemplo tan extraordinario de alguien que ve en el libro de Isaías, capítulo 53, y hermanos y hermanas, cree. Solamente necesitas confiar en este plan de Dios. Solamente. Y yo quiero hacer esta aplicación porque me he sentido más en esa aplicación. Porque yo sé que nosotros necesitamos esta convicción de sola fe, no solo para el comienzo de la vida cristiana. Algunos de ustedes piensan, ay, qué tan bueno que se predique en la iglesia sobre la sola fe, porque estoy llevando a un primo mío que todavía no es cristiano. Bien, chévere, que tu primo pueda escuchar del evangelio. Pero nosotros necesitamos esta convicción a lo largo de nuestra vida cristiana. Déjenme leerles un poco antes de continuar con esta aplicación 3 versitos rápidos en el libro de Romanos. Y claro, Romanos es el gran tratado de la justificación por la fe. Y yo creo que cualquiera hubiera pensado, vamos a predicar sobre la justificación por la fe, vamos a predicar un verso de Romanos y hubiéramos hecho bien. Pero Romanos 3, capítulo 3, verso 19. Solo leamos estos versos. Tan clarito, tan clarito. Hay otra justicia de Dios por medio de la fe, para que recibamos, no sea imputada, no sea aplicada la obra de Cristo a nuestro favor, por la fe. Ahora bien,
Verso 19, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, mas no la cura del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas, la justicia de Dios. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, una palabra que está ahí en el verso 10 de Isaías 53, por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Capítulo 4, verso 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Capítulo 5, verso 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por medio de la fe. Pero esta es la aplicación. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, encuentran más fácil perdonar a una persona que les ha hecho daño que recibir el perdón de Dios. Muchos de ustedes encuentran más fácil perdonar a una persona que les ha hecho daño que recibir el perdón de Dios. Y yo debo decirle dos cosas si usted es una de esas personas. La primera es que debería darle gracias al Señor por eso. Porque cuando usted encuentra más fácil perdonar a una persona que recibir el perdón de Dios, es porque usted entiende que su pecado contra Dios es más grave que el pecado que cualquier persona haya hecho contra usted. Y yo le voy a decir, por ahí va bien, por ahí va bien. Tiene buena teología. Pero también tengo que decirle, por ahí va mal, porque tiene mala práctica cristiana. Porque cuando tú no recibes el perdón de Dios y dices, yo voy a esperar un año para mejorarme y ahí sí me voy a sentir bien con Dios y voy a volver a servir y voy a volver a hacer esto y lo otro, estás diciendo que tú pagas con tus buenas obras por el perdón. Estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para ti. Estás diciendo que tú puedes negociar con Dios. Es como el enfermo que dice, yo voy a esperar a aliviarme para ir donde el médico. Y esto opera aún en los que no tienen a Cristo todavía. No estás creyendo que Dios, en su infinita gracia y misericordia, decidió perdonarte. Y solo lo que tienes que hacer es confiar en su perdón. Es como si tú haces una cosa contra tu mamá, la cosa más horrible, que puso a tu mamá a sufrir, que la avergonzó, que le hizo daño a tu mamá. Y un día vienes y le pides perdón a tu mamá y tu mamá te dice hermosamente, hijo, yo te perdono. Pero la semana siguiente le compras una nevera. Al mes siguiente le compras una licuadora. Y después una lavadora y todas las doras que le puedas comprar a tu mamá. Y a los meses tu mamá te dice, hijo, un momento. ¿Usted sí cree que yo lo perdoné? ¿O usted está comprando mi perdón? ¿Usted me cree que yo le dije, mijo, yo sufrí con eso y todo, pero yo lo perdoné? Cuando nosotros decimos justificados por medio de la fe, eso no solo lo decimos al comienzo de nuestra vida cristiana. Eso lo decimos toda nuestra vida cristiana. Toda mi vida cristiana yo tengo que decir, Señor, yo no puedo negociar contigo.
Yo no puedo ofrecerte mis mejores pensamientos, deseos, promesas, diezmos, ofrendas, sacrificios para que me perdones. Yo tengo que reconocer que soy absolutamente impotente para aspirar a tu gracia. Entonces tengo que venir y aferrarme del salvavidas, de la fe que me conecta al Señor Jesucristo y decir, yo recibo perdón porque tú lo prometes, porque tú lo has dicho. No porque yo me lo inventé o yo lo siento, sino porque tú lo has dicho. Yo me someto a tu palabra y recibo tu perdón. Y eso me parece que es tan importante para nosotros. Primero, para entender bien dónde comienza la vida cristiana. La vida cristiana no comienza en el diezmo. La vida cristiana no comienza asistiendo a la iglesia. Por supuesto, es bueno dar diezmos y es bueno asistir a la iglesia. Pero la vida cristiana comienza en el momento en que tú dices, no voy a tratar de comprar más la bondad de Dios. Voy a sujetarme al medio y método de Dios, que es la justificación por medio de la fe. Que Cristo, el justo, el siervo de Dios, el único puro y santo, toma mi lugar y me perdona. A causa de su gracia por medio de la fe. Pero en la vida cristiana una y otra vez estamos reconociendo cuán lejos estamos, cuán necesitados estamos. Y de nuevo tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que si tú estás empezando a entender el evangelio, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy. No tienes que esperar a dejar nada. Él te ayudará a dejar todo lo que tengas que dejar, pero ven a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú eres un cristiano que está luchando con pecado habitual o con alguna caída, fracaso moral o lo que fuera, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque la doctrina de la justificación por la fe es para toda nuestra vida cristiana.